Hola, esperamos que el sermón que vas a escuchar a continuación, predicado por el pastor César Augusto García de la Iglesia Bautista Gracia Redentora en Pereira, sea de gran bendición para ti. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web www.ibgrpereira.com, esto es www.ibgrpereira.com. Vamos a la palabra de nuestro Señor en la mañana de hoy. Por favor, vamos a primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 2, versículo número 1. Primera de Corintios, capítulo número 2, versículo número 1. Hermanos, miren lo hermoso. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Un simple versículo, hermano, qué hermoso versículo. He aquí, estimados hermanos, al apóstol, de apóstoles como muchos le llaman, he aquí al gran Pablo predicando el testimonio de Dios. Nada más ni nada menos que el testimonio de Dios, hermanos. Así que el título para esta mañana es sencillamente ese: la proclamación del testimonio de Dios. Y espero, hermano, que el Espíritu Santo nos guíe hacia las joyas que podemos encontrar en esta meditación. Pablo predicando, hablando, anunciando el testimonio de Dios. Pero es necesario hacer un breve recuento. Recordemos, hermanos, no podemos perder de vista el carácter de la iglesia de Corinto. Y la razón se las quiero dar, la razón por la cual es indispensable estar haciendo este tipo de recorderis, es que ya llevamos 6 predicaciones al respecto de Primera de Corintios y faltan muchísimas más y apenas vamos en el capítulo 2. Entonces, no vaya a ser de que caigamos en el error de ver grandes cosas mientras avanzamos, pero perdamos de vista el propósito por el cual el apóstol Pablo escribió la carta. Entonces debemos recordar brevemente el carácter de la iglesia de Corinto. Era una iglesia amada por el apóstol Pablo, era una iglesia en medio de una ciudad putrefacta, era una iglesia sujeta a fuertes influencias filosóficas. Claro, era la iglesia que estaba en una ciudad a la que las personas se referían como: vamos a corintianizarnos, es decir, vamos a desordenarnos, vámonos de fuerga, vámonos de rumba, vámonos de desorden. Esta era la ciudad donde estaba la iglesia. Era una ciudad que estaba también no solamente sujeta o en medio de una ciudad supremamente mundana, no que las demás ciudades no lo sean, pero esta ciudad era bien mundana en el pleno sentido de la palabra, sino que era una ciudad griega. ¿Y qué les dice eso a ustedes? Estaba también sujeta a fuertes influencias y corrientes filosóficas. Personas cuyas vidas se pueden describir en función de intentar explicar o intentar darle explicación a todo lo que acontecía a su alrededor. Bueno, la iglesia de Corinto estaba en medio de la inmensa mundanalidad, de prostitución, de alcoholismo, de gran degeneramiento, pero también estaba en medio de cuestiones humanistas, yo les diría filosóficas, ciertamente. Era una iglesia en la que desde luego habían problemas. Ustedes recuerdan el caso de inmoralidad, más particularmente el caso de incesto. Ustedes recuerdan
el joven, ustedes recuerdan este caso de inmoralidad, la falta de indisciplina que el apóstol Pablo les dice, porque no han aplicado la disciplina a esta persona. Ustedes recuerdan también que un creyente llevó a otro a la corte de justicia. Estas cuestiones que no se deberían ver entre creyentes estaban pasando. Ustedes se acuerdan de las divisiones que hemos considerado las semanas pasadas. Entonces, no era una iglesia perfecta, ninguna iglesia debajo del sol es perfecta. Era una iglesia amada que estaba sufriendo problemas como lo sufren todas las iglesias debajo del sol, hermanos. Pero no solamente es bueno que nosotros traigamos a nuestra memoria cuál era el contexto inmediato de la iglesia, sino también es bueno que recordemos la predicación de Pablo en la iglesia. La semana pasada lo vimos, y la antepasada. El carácter glorioso de la palabra de la cruz, y la semana pasada vimos el carácter poderoso de la palabra de la cruz. La palabra de la cruz, mis amados, de procedencia divina, no humana. La palabra de la cruz, lo que deberían estar predicando todas las iglesias debajo del sol, no viene de un hombre, no viene de una filosofía, no viene de una manera de pensamiento, no viene de una cultura, viene de Dios. Y la palabra de la cruz, y hablamos de la esencia también de la palabra, no solamente del origen divino, sino de la esencia de la palabra de la cruz. Y la esencia es Cristo crucificado. No hay palabra de la cruz sin Cristo, y mucho menos sin este crucificado. Pero la palabra de la cruz, dijimos también, y ahora lo leímos, que es locura para unos y salvación para otros. Así que es en ese contexto, mis amados hermanos, es en ese contexto de la predicación de la palabra de la cruz que ahora leemos en el versículo número 1 del capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. ¿Qué era lo que precedía este primer versículo? Sencillo, mis amados hermanos. Precedía la división que vimos antes del versículo 18, donde Pablo les pregunta: ¿vosotros fuisteis bautizados en mí? ¿Creísteis por mí? Y en el versículo 18 Pablo le responde de una manera gloriosa, 17, diciéndoles: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y es como si hubiese un gran paréntesis, y en el versículo 17 Pablo dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y ahí se cierra un paréntesis, y en el versículo 1 del capítulo 2 es como si vuelve y retoma la idea. Así que, es decir, debido a esto, de esta manera, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y ese es el título que nosotros tenemos en la mañana de hoy: la proclamación del testimonio de Dios. Estamos en el contexto de la proclamación de la palabra de la cruz, o lo que es lo mismo, el testimonio de Dios. ¿Qué es el testimonio de Dios? Para que quede fácil comprender la idea, cuando nosotros antes de la membresía, de incluir a alguien en la membresía, le pedimos que dé el testimonio, que lea su testimonio de manera pública. El testimonio es una persona hablando acerca de lo que Dios ha hecho en sí mismo. Entonces, si tomamos esta pobre, aunque útil ilustración, podemos concluir que el testimonio de Dios es lo que Dios dice acerca de sí mismo. El testimonio de Dios es lo que Dios dice acerca de sí mismo. Es lo que Dios dice acerca de su santidad, de su justicia. En el testimonio de Dios, en el evangelio, si lo quiere llamar, en la palabra de la cruz, si así lo quiere llamar, Dios mismo nos dice quién es Él. Él es un Dios santo. 3 veces santo nos dice la palabra, apartado del pecado. Por definición bíblica propia, es imposible que el Dios santo tenga comunión con los pecadores no arrepentidos. Y el testimonio de Dios también me habla de su justicia. Es imposible que Dios no castigue el pecado de los pecadores no arrepentidos.
Estas ideas las tenemos que tener en claro. El testimonio de Dios, entonces, no solamente es Dios hablando acerca de sí mismo, de quién es Él, de sus atributos, de su justicia, de su amor, sino también hablando acerca de los pecadores. ¿Qué nos dice acerca de los pecadores? De la manera como transgreden la ley del Señor. El testimonio de Dios nos habla de eso, de cómo el pecador transgrede, viola, pasa por encima de la ley del Señor. Pero el testimonio de Dios también nos habla acerca de su amor por ellos. ¿De qué manera? Enviando a su Hijo unigénito por ellos. Porque si Dios no hubiese manifestado su amor por los pecadores, ¿cómo los pecadores pueden ser salvos, amados? El testimonio de Dios, esa era el centro, esa era la esencia de la predicación del apóstol Pablo. Pero el testimonio de Dios, el evangelio, la palabra de la cruz, como bien la quieras llamar, también me habla de la cruz. Imposible que el testimonio de Dios no me hable de la cruz. Y si ustedes me permiten expresarme de esa manera, porque era necesario que hubiese cruz, porque si no hay cruz, no hay saldada de cuentas, no hay perdón de pecados, no hay paz, reconciliación o vida eterna. Por lo tanto, el testimonio del Dios eterno, del Dios a quien adoramos, incluye una descripción de quién es Él, una descripción de quiénes somos nosotros, una descripción del amor de Él para con los pecadores y, sobre todo, incluye la cruz. Hermano, quizás usted sea una de esas personas que escucha toda suerte de cosas a diario. ¿Cuánto más necesitas escuchar el testimonio de Dios, lo que Dios dice acerca de sí mismo en su palabra y, más importante aún, en el evangelio? Quizás usted cree toda suerte de cosas a diario. Usted cree lo que dicen las personas acerca de sí mismas. ¿Cuánto más, yo argumento, cuánto más necesitas lo que dice Dios acerca de sí mismo? ¿Cuánto más necesitas creer lo que dice Dios acerca de sí mismo? Somos prontos a creerle a otras personas. No los estoy llamando a ser desconfiados. Solamente les digo, necesitamos priorizar y primero creer lo que Dios dice en su palabra. Porque lo que Dios dice en su palabra son verdades absolutas. Lo demás es relativo. Nosotros tenemos que juzgar lo demás a la luz de lo que Dios dice en su palabra. Nosotros tenemos que juzgar aún el testimonio de las personas a la luz de lo que Dios dice en su palabra. Nosotros tenemos que escoger a diario, hermanos queridos y amigos, tenemos que escoger a diario cuestiones prácticas relacionadas con nuestro trabajo y tomar decisiones a diario, pero basadas en el testimonio de Dios. Por lo tanto, muy por encima del consejo del doctor o del consejo de su amigo o del consejo de su compañero de trabajo, muy por encima está el testimonio de Dios, lo que Dios dice acerca de sí mismo y acerca de ti, porque nadie te conoce tan bien como te conoce Dios. Corremos el grave peligro de pedir un consejo, y no es que sea malo, pero corremos el grave peligro de pedir un consejo, de pedir una ayuda, y nos olvidamos de preguntarle a Dios: Señor, ¿qué dices tú en tu palabra acerca de mi necesidad? Somos propensos a tomar decisiones porque las vemos fructíferas y hermosas o gratificantes, y se nos olvida pensar y comparar con lo que Dios mismo piensa acerca de estas cuestiones, hermanos. Así que el testimonio de Dios no solamente es necesario en tu vida, sino que es esencial en la vida del cristiano. Pero retomemos el contexto de lo que estamos diciendo, porque estamos hablando del testimonio, de la predicación de Pablo. Así que debemos hacernos una pregunta: ¿cómo en realidad fue
y cómo debe ser la proclamación del testimonio de Dios. ¿Estás tú en una iglesia donde se está anunciando el testimonio de Dios? Primero, es menester nuestro saber esto. Primero, el testimonio de Dios tiene que ser anunciado con palabras sencillas. Con palabras sencillas. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros que el testimonio de Dios, es decir, cuando fui a vosotros a anunciaros qué es lo que Dios dice acerca de sí mismo, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. A eso estaban acostumbrados los griegos, a la excelencia de palabras, al brote exagerado de sabiduría. A eso estaban acostumbrados los griegos. Los griegos, parece que hay muchos griegos en el mundo cristiano hoy en día. Los griegos les encantaban las ideas, los mensajes con las ideas novedosas. Cualquier cosa nueva para los griegos cautivaba su atención. Eran propensos a escuchar cosas nuevas. Las demás ya las habían debatido, ya las estaban pensando otros, pero si venía algo nuevo, eso los cautivaba. Pablo dice, yo no predico el testimonio de Dios con excelencia de palabras, con cuestiones novedosas. O si tú hablabas con los griegos, o lo hacías de una manera intelectual, o el mensaje que estabas trayendo no satisfacía sus necesidades intelectuales. Por eso el Evangelio, que es un mensaje sencillo, hermoso, pero poderoso, fue catalogado como locura. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese mensaje donde una persona muere en una cruz? ¿Qué es eso? La proclamación del testimonio de Dios debe ser con palabras sencillas. Pero a los griegos les gustaban los mensajes, las disertaciones, las discusiones con palabras lindas y hermosas. Pero hermanos queridos, el testimonio de Dios es simple, y cuando digo simple, no quiero decir desaliñado o sin sabor. Simple significa fácil de comprender. El Evangelio, la palabra de la cruz, o en su defecto el testimonio de Dios, lo que dice Dios acerca de sí mismo, de nosotros, de la cruz y de Cristo, debe ser algo que sea puesto en palabras fáciles de comprender. Por tanto, repito, debe ser proclamado por medio de palabras sencillas y siendo el testimonio de Dios algo simple, hermoso y poderoso, es suficiente. ¿Qué significa? No necesita que tú lo adornes ni lo embellezcas, hermano. Pablo predicó el Evangelio de una manera hermosa, pero de una manera que fue comprensible para su audiencia. El testimonio de Dios no solo es simple, sino hermoso, porque refleja el sublime esplendor de la bondad y de la gracia de Dios. Por tanto, debe ser proclamado sin adornos, sin complementos, simplemente porque es suficiente. Hermanos queridos, ¿es malo que alguien utilice un lenguaje hermoso en una predicación? Por supuesto que no. Lo que es malo es que ese lenguaje opaque y apoque la palabra de la cruz. Pero por encima de eso, el testimonio de Dios debe ser proclamado de manera simple, sencilla. Segundo, el testimonio de Dios tiene que ser proclamado de una manera cristocéntrica. Y yo escribía esto y decía, esto lo tengo que cambiar porque esto es una redundancia. Hermanos, en los tiempos en los que vivimos esto ya no es una redundancia. Es una necesidad de aclarar esto. Porque todas las iglesias debajo del sol claman ser cristocéntricas. Todas. No, esa iglesia es de buena doctrina, es de una doctrina cristocéntrica. No, aquella iglesia, esa doctrina es cristocéntrica. Hermano querido, y yo no sé si es que
No lo digo por usted. Yo no sé si es que las personas no saben qué es cristocéntrico, o no sé si las personas usan la palabra cristocéntrica sin discernimiento alguno. Cualesquiera que sea el caso, es menester nuestro definir que el testimonio del Señor tiene que ser proclamado de una manera sencilla, de una manera simple, que todos entiendan, pero de una manera cristocéntrica. ¿Por qué? Bueno, miremos el versículo 2 que estamos considerando. Pues me propuse no saber entre vosotras cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermanos, a los griegos les gustaba hablar de muchas cosas. Les gustaba hablar de leyes, eran expertos en las leyes. Les gustaba hablar de política, les gustaba hablar de arquitectura, les gustaba hablar de la vida, por supuesto. Filosofaban acerca de la vida. Pero Pablo le responde: cuando fui a vosotros, no me propuse hablar con vosotros de vuestra arquitectura, de vuestras leyes, de vuestras costumbres, sino que me propuse, es decir, para mí el centro, la prioridad fue hablarles a ustedes de Cristo y de Cristo crucificado, dice el apóstol Pablo. Ese es mi objetivo. Parecen ser las palabras del apóstol Pablo. Solo me voy a ocupar de esas cosas por dos razones. La primera, porque Dios me ha llamado a eso, a que proclame, a que levante el estandarte del nombre del Cristo crucificado, porque sin ese Cristo crucificado no hay salvación. Entonces, solamente voy a proclamar a ese Cristo porque a eso me ha mandado Dios. Y en segundo lugar, solamente lo voy a hacer porque es lo que necesitan vuestras almas. Hermanos, Pablo no se estaba anunciando a sí mismo. Pablo no estaba anunciando su vida, sus vivencias. Pablo no estaba anunciando lo que ellos querían oír. Pero ¿acaso no es eso lo que se ve en las iglesias, mis amados? ¿Acaso lo que se ve en las iglesias son showmans? Personas en los púlpitos diciendo: véanme a mí, vean el poder que Dios me ha dado, y tienen el descaro de llamarse cristocéntricas. ¿Acaso en los púlpitos de las iglesias no se están parando payasos y charlatanes? Ustedes me excusan el lenguaje fuerte. ¿No se paran payasos y charlatanes que en vez de predicar el testimonio de Dios, hablan acerca de sí mismos, hablan acerca de sus vivencias, hablan acerca de los chistes que aprendieron durante la semana? Y tienen el descaro de llamarse cristocéntricos. Hermanos, lo contrario a una predicación cristocéntrica es una predicación antropocéntrica. Es decir, en vez de que Cristo sea la esencia y el centro del sermón, lo que está siendo la esencia y el centro del sermón es el hombre. Oh, mírenme a mí. Miren mi capacidad, mírenme a mí, por favor. Dios me usa a mí, yo soy el ungido de Jehová, yo soy el apóstol. El mensaje que yo les traigo, es el mensaje de Cristo. Hermanos queridos, parece que Pablo les estuviese diciendo: lo que me propongo es anunciar lo que Dios habló acerca de él y acerca de su Hijo en el testimonio. ¿Cómo es el testimonio de Dios? Estamos hablando, vamos a hacer un paréntesis, estamos hablando cómo es la predicación del testimonio de Dios. ¿Cómo es la predicación del testimonio de Dios? Vamos a hacer un paréntesis para hacernos esta pregunta: ¿cómo es el testimonio de Dios? El testimonio de Dios es acerca de Cristo. La predicación debe ser con palabras sencillas, hermanos, y debe predicarse la persona de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿De dónde vino Cristo? ¿Cómo fue concebido Cristo? Debe predicarse acerca de que Él es Dios. No afirmar que Cristo es Dios es ser infiel al testimonio de Dios. No afirmar que la segunda persona de la Trinidad, que Dios tomó forma de hombre, es ser infiel al testimonio de Dios.
Pero también debemos predicar acerca no solamente de la persona de Cristo, sino de la vida de Cristo. ¿Cómo vivió Cristo? En obediencia, en sujeción, en agradecimiento, en oración. Debemos predicar la persona de Cristo, la vida de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Lo que Pablo predicaba era esto. No era ni sanidad, no era ni prosperidad, no era absolutamente nada que no fuera Cristo y Cristo crucificado. Eso es una predicación cristocéntrica. ¿Cómo es? Estamos aún en este paréntesis. ¿Cómo es el testimonio de Dios? Bueno, hablamos el testimonio de Dios es acerca de Cristo, pero dijimos es acerca de Cristo crucificado. El testimonio de Dios, la palabra de la cruz, el evangelio, como lo quieras llamar, es acerca de lo que sucedió en la cruz del Calvario, de cómo el Dios perfecto y omnipotente tomó forma de hombre y subió a la cruz del Calvario para cargar con tu pecado, con el pecado de quienes creen en Él y pagar la deuda de quienes creen en Él, saciar la ira de Dios a causa del pecado de quienes creen en Él. Entonces, esto nos habla acerca del Calvario, nos habla acerca del carácter sustitutivo. Es decir, en la cruz del Calvario, Cristo tomó el lugar de quienes creyeron en Él. Ese es carácter sustitutivo. Nos habla del carácter necesario. Si el Señor no va a la cruz del Calvario y muere por quienes creyeron en Él, es imposible que haya salvación. Nos habla del carácter propicio. En la cruz del Calvario, Cristo sació, propició, fue propicio para aplacar la ira de Dios por el pecado de quienes creen en Él. Hermanos, eso es una predicación cristocéntrica. Cristocéntrica no es hablar de Cristo, ni zapatear, ni gritar de Cristo. Cristocéntrica es predicar acerca de la vida, de la persona, de la muerte y de la resurrección de Cristo. ¿Y cuántos no están engañados, hermanos? Cerramos el paréntesis y retomamos la idea. ¿Cómo fue y cómo debe ser la predicación del testimonio de Dios? Bueno, con palabras simples, de manera sencilla, debe exaltarse, resaltarse y proclamarse el nombre de Cristo y de Cristo crucificado. Pero hay un tercer elemento. La predicación no es un show. No es un espectáculo donde viene una persona y es el centro, la predicación. No es vean al predicador, no es escuchen la facilidad de habla que Dios le ha dado al predicador. Esa no es la predicación, esa no es la manera de predicar. La predicación no es un hombre fanfarroneándose por la plataforma y la tarima, gritando y haciendo movimientos y gestos y cosas. No, hermanos, aún en este pasaje vemos la manera como la palabra de la cruz, como el testimonio de Dios era expuesto. Eso nos lo dice el versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Así que la palabra de la cruz debe predicarse con gran temor. Hombre, claro, con gozo, con regocijo, porque es la palabra de nuestro Dios, pero el que la predica debe predicarla con temor. Ahora, quiero hacer una aclaración, mis amados, estamos estudiando esto en detalle. Pablo no estaba amedrentado, Pablo no estaba avergonzado, que no me avergüenzo del mensaje de la cruz. Pablo no estaba ni amedrentado ni avergonzado. Pablo, por el contrario, estaba consciente de lo que estaba haciendo. Pablo no estaba hablando cuestiones humanas. Pablo no estaba dando moralejas. Pablo no estaba llevando a las personas a un positivismo. Cree en ti mismo. Pablo no estaba especulando, ¿qué pasa si? No, hermanos.
Pablo estaba proclamando el testimonio del Dios omnipotente y por eso dice, y predico el evangelio con temor y temblor. Hermanos, ¿ustedes me creen si les digo algo? Llevo 4 años y medio parado en este púlpito y no ha habido una vez que yo no me suba aquí con temor y temblor, hermanos. Porque yo no estoy hablando con animales ni con cosas, estoy hablando con personas. No solamente les debo mi respeto, sino que yo le debo fidelidad a Dios y no les puedo proclamar otra cosa que no sea lo que Dios ha dicho. No les proclamo lo que ustedes quieren oír, les proclamo lo que Dios manda a predicar, a proclamar. Hermanos queridos, apreciemos la predicación del mensaje de la cruz y retomemos. Y retomo con una pregunta: ¿por qué deben temblar los predicadores al proclamar el testimonio de Dios? ¿Por qué debemos? Bueno, porque no es un mensaje nuestro. Es un mensaje que viene del cielo, es un mensaje revelado. La mente de Dios se revela a nosotros por medio del Espíritu Santo y como resultado tenemos la Biblia, que es la palabra inerrante, infalible y necesaria. Hermanos, debemos temblar porque no podemos cambiarlo. No podemos ni añadir algo ni sustraer algo, porque lo dijimos la semana antepasada, el mensaje de la cruz no admite adición ni sustracción alguna, porque ya no sería el mensaje de la cruz. Y si ya no es el mensaje de la cruz, ya no es el poder de Dios para salvación. ¿Por qué debemos temblar? Porque este no es un mensaje positivista. Este es un mensaje, querida familia, que tiene el poder para cambiar vidas. Claro, si el Espíritu Santo lo aplica. Pero este es un mensaje que no fue diseñado en la mente de Dios para que te sientas bien. Este es un mensaje para redarguir a su pueblo, para convencer a su pueblo, para guiar a su pueblo y para llamar al pecador que no es su pueblo a ser parte de su pueblo. O debemos temblar porque debemos ser fieles al proclamarlo. Pero ¿por qué más debemos temblar cuando proclamamos el testimonio de Dios? Amigos, porque el testimonio de Dios, porque el evangelio, porque el mensaje de la cruz no es un mensaje de ruegos, es un mensaje de órdenes. No, pastor, el evangelio es una orden, amigo. ¿Cuál es la orden? Arrepiéntete y cree en el evangelio. Arrepiéntete y ven a Cristo, cree en Cristo, abraza a Cristo, porque sin Cristo estás perdido. Pero dice la palabra, no todos obedecieron el evangelio. Así que cuando yo vengo a proclamar el mensaje de la cruz, vengo, hermanos, con temor y temblor, tratando siempre de imitar al apóstol Pablo y nunca, hermanos, nunca contar con cualquier gracia o cualquier don o virtud que el Señor le haya dado a uno. Así que, hermanos queridos, la proclamación del testimonio de Dios debe hacerse de manera sencilla. Tiene como propósito presentar a Cristo y a este crucificado y debe hacerse con temor y temblor, en otras palabras, con cuidado y profunda reverencia, porque no es un mensaje nuestro. Esa fue la predicación del testimonio de Dios por parte de Pablo, hermanos. ¿Y cómo la respaldó el Señor? ¿Cómo la bendijo el Señor? Versículo 4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Así la respaldó el Señor, hermanos. Con demostración del Espíritu, redarguyendo a las personas de pecado, de justicia y de juicio, mostrándoles al Dios vivo, trayendo luz sobre las tinieblas en las que andaban.
y convirtiendo los corazones de piedra en corazones de carne. Dios, hermanos, yo no uso la palabra premió, pero Dios fue fiel con la predicación fiel y con el apóstol que fue fiel al predicar. Hermanos, oremos por la bendición del Señor, para que el Señor, siempre que es fiel a su palabra, bendiga nuestra iglesia por medio de conversiones, exponiendo el Evangelio. Así que Pablo y los corintios vieron que en verdad Dios estaba con él, porque lo respaldó de una manera tremenda, convirtiendo corazones. Ahora, esto también significa, sin cuestionamiento alguno, que Dios avaló la veracidad de su mensaje y su origen divino por medio de la ejecución de señales y de maravillas. Eso no lo vamos a negar. Corintios fue una iglesia en la que más bien abundó las diferentes manifestaciones del poder de Dios en lo que respecta a las lenguas y a otro tipo de señales. Eso nadie lo va a negar. La pregunta en Corintios es que si esas cuestiones continúan hasta el día de hoy. Esa es la pregunta. Pero en ninguna parte, ninguna persona con 2 centímetros de frente se atreve a negar que en Corinto el Señor, el Espíritu Santo del Señor, se manifestó de una manera poderosa. Aquí el punto del versículo 3, hermanos, es: Pablo fue fiel a la predicación. Pablo predicó a Cristo y a este crucificado, y el Señor avaló esa predicación con demostración del Espíritu y de poder. Es decir, en la conversión de pecadores y también en la hechura o en la ejecución de señales y milagros. Terminemos, hermanos, con esta meditación breve. ¿Qué piensas de la predicación de la palabra de la cruz? ¿Qué piensas tú de ella? Primero, alguno de ustedes puede pensar: bueno, yo ya soy salvo, de tal manera que no necesito escuchar la palabra de la cruz. Querido amigo, si tú eres salvo, tú eres quien más necesita ser recordado de la palabra de la cruz, porque no existe otra persona sobre la faz de este mundo quien pueda llegar a ser, quien sea propenso para olvidar lo que Dios ha hecho. La palabra de la cruz, el testimonio de Dios, nos está recordando a menudo quién es nuestro buen y gran Señor. La palabra de la cruz nos está recordando a menudo que somos nosotros, que fuimos nosotros, y que, excúsenme la expresión o el uso de este lenguaje muy antropomórfico, y que le tocó hacer a Dios para salvarte a ti sin violar su justicia. Lo único que Dios podía hacer, y este es lo que los teólogos llaman el problema de Dios, y lo pongo de una manera respetuosa: ¿cómo Dios salva a los pecadores sin violar su propia justicia? ¿Cómo puede ser eso? Dios no puede poner el pecado de los hombres y ponerlo debajo de un tapete. No lo puede hacer. Dios no puede olvidarse del pecado de las personas y simplemente hacerles buena cara. No lo puede hacer. Y digo no lo puede hacer porque es imposible que Dios lo haga. Y digo es imposible que Dios lo haga porque Dios es un Dios justo. Y eso significa tiene que dar retribución al pecado. Entonces, decimos que es problema porque ¿cómo se puede salvar a un pecador sin dejar de ser justo? Y solamente Dios puede salvar al pecador de la ira de Dios. En otras palabras, Dios nos salva de Dios mismo. Y envía a la segunda persona de la Trinidad, que es Dios mismo, y toma forma de hombre, y continúa siendo Dios, y llega a ser hombre, y nos representa a quienes creemos en Él, y representándonos toma nuestras cargas, muere por nosotros, nos libra de la ira del Señor, nos justifica, nos lleva al cielo.
y en la persona de Cristo se cumple toda la justicia de Dios. Hermanos, necesitas escuchar más a menudo el testimonio de Dios. Y los que no creen, sí que lo necesitan escuchar. A quienes de ustedes predican el testimonio de Dios, recuerden lo que dijo Pablo: sed imitadores de mí. Proclamen a Cristo y solo a Cristo con sencillez de palabras. Proclamen a Cristo y solo a Cristo y tiemblen cuando lo hagan, porque el mensaje que están proclamando no es vuestro. Es el mensaje de un Dios que es amor, pero que es fuego consumidor, me dice la palabra. Ten cuidado cuando hables del testimonio de Dios, porque o lo hablas como Dios mismo lo estipula en su palabra, o estarás hablando un mensaje que es de autoría humana. ¿Qué piensas de la predicación de la palabra de la cruz? Bueno, es necesaria, mis amados. Es necesaria para todos y cada uno de nosotros. Así que el llamado a quienes predican el testimonio lo hice, y ahora les pido que escuchen estas 3 líneas. El llamado para quienes escuchan el testimonio de Dios, la predicación de la palabra de la cruz, es: atiende cada vez que se congregue la iglesia para escuchar la predicación. Es un medio de gracia. Por medio de la predicación Dios concede gracia. Dios concede, ¿de qué manera? De muchas maneras. No hace poco alguien se me acerca y me dice: pastor, iba a tomar una decisión, pero ya la palabra la ha respondido. Y yo dije: gloria al Señor, hermano. ¿Estás seguro de que la palabra te la respondió? Y me dice: de manera perfecta. Gloria al Señor. Entonces, eso es gracia. Gracia es que Dios nos hable y responda a nuestras preguntas. Gracia es que Dios nos hable y nos muestre el camino a seguir. Y hermanos queridos, o es por la lectura de la palabra o es por la proclamación del testimonio de Dios, de su palabra. Así que congreguémonos, hermanos, apreciemos también la predicación de la palabra. En medio de cualquier imperfección, en medio de cualquier falla aquí o allá, apreciemos, estemos agradecidos con el Señor por la predicación de la palabra y agradezcamos a Dios por ella. Hermanos, 5 versículos, y yo sé que no se nos van a olvidar, porque estamos diciendo la predicación, el punto central de la adoración a Dios en el culto público, en el día del Señor, debe ser sencilla, debe ser clara, debe hablar de Cristo y debe hacerse con temor y reverencia. Así que, hermanos, este es el mensaje de Pablo en estos 5 versículos. Continuamos estudiando la primera carta del apóstol a los Corintios y vamos a terminar entonces cantando el último himno, que es el himno número 68.